Hola, bienvenido al Camino del Inversionista de Círculo Alfa. Yo soy Ricardo Padilla y hoy te voy a platicar un concepto de inversión que tal vez va un poquito más simplificado a lo que normalmente estamos acostumbrados, porque yo creo que la palabra inversionista, la palabra invertir, a muchas personas, no quiero generalizar, pero puede parecer un poco sofisticado para lo que nosotros vemos de nosotros mismos, ¿no? Normalmente no nos vemos como un inversionista, muchas veces creemos que un inversionista es alguien que tiene millones o billones de dólares para invertir, y la realidad es que el concepto de inversión es mucho más palpable en el día a día, y es justamente lo que quiero romper, ¿no? Porque yo te quiero convertir a ti en un mejor inversionista, y tal vez nos vemos más como un ahorrador, alguien que está intentando hacer lo mejor posible con su dinero, pero la realidad es que al final eres un inversionista porque simplemente estás haciendo la acción de invertir, ¿no? Y quiero dejar claro qué es invertir, y desde un concepto muy básico, que es transformar, ¿no? Normalmente tu flujo viene obviamente en dinero. Tú recibes dinero, gastas, ahorras. Invertir es básicamente transformar este dinero en un activo. Hay cientos de activos diferentes, pero bueno, nos vamos a pegar a los básicos. Pero el hecho de transformar tu dinero en un activo, y un activo puede ser desde un depósito bancario, no porque no te genere rendimiento, que bueno, esa es otra cosa que vamos a procurar, pero si decides invertir en Smart Cash de GBM, en un fondo de inversión de deuda en tu banco, en CETES directo, ¿no? Comprando un CETE que vale 100 pesos. Entonces, prácticamente el hecho de invertir te hace un inversionista. Al final del día, tal vez no serás el más sofisticado, el más experto, pero al final el hecho de hacerlo es como un deporte, te hace deportista. Pues sí, ¿no? En realidad, aunque sea un deporte casual que haces eventualmente, pues casualmente eres deportista, ¿no? En la inversión, obviamente, tratamos de bajar un poco el tono de qué es un inversionista, y para eso es esta introducción. Entonces, bueno, vamos a hablar de precisamente esta transformación que hay de dinero en activo y qué está atrás de estas decisiones, ¿no? Y básicamente es cuál es el objetivo de transformar o intercambiar dinero por un activo. El número uno es mantener el valor del poder adquisitivo del equivalente del dinero que tú invertiste, ¿no? Entonces, si tú invertiste 1,000 pesos, bueno, el objetivo es que a lo largo del tiempo el dinero va perdiendo valor por sí mismo, ¿no? Los precios van aumentando, y eso hace que se deteriore tu poder adquisitivo, que el poder adquisitivo es qué tanto puedes comprar hoy con 1,000 pesos. Si comparamos lo que hoy puedes comprar con 1,000 pesos con lo que hace un año podías comprar con 1,000 pesos, es muy diferente. Precisamente esa es la pérdida del poder adquisitivo, que normalmente lo medimos con la inflación. Obviamente la inflación se basa en ciertos factores, que es una canasta de productos con porcentajes de lo que la mayoría de la población consume. Entonces no siempre refleja esta pérdida del poder adquisitivo, dependiendo qué es lo que quieres. A lo mejor tú decías, oye, pues yo antes me compraba un terreno con tanto y hoy no. Bueno, obviamente no necesariamente va a ser la misma cantidad que lo que perdió la inflación, pero es nuestra forma más exacta de medirlo. Entonces lo vamos a tomar como base, esta inflación, como esa pérdida del poder adquisitivo que tenemos al cargar dinero. Precisamente cuando tú dices, yo no quiero cargar este dinero durante un año y prefiero tener un activo que me compense en cierta forma esta pérdida del poder adquisitivo, ese va a ser nuestro primer objetivo como inversionistas, ¿no? O el hecho de invertir, ¿no? Mantener ese poder adquisitivo. El número dos es incrementar el valor patrimonial precisamente por encima de esta pérdida o de esta inflación, ¿no? Entonces, si tú dices, voy, quiero invertir ahorita, no sé, si la inflación está al 5% y un pagaré bancario me paga el 9 o el 10%, estoy muy por encima, tal vez 4 o 5 puntos por encima de la inflación. Entonces, esto me está permitiendo no nada más mantener el poder adquisitivo, que sería el equivalente a la inflación, sino me está regalando 4 o 5 puntos más. Ahora, es importante que esto que ha pasado en los últimos años, 2, 3 años a lo mejor, pues tal vez no se repita en mucho tiempo, ¿no? A medida que las tasas van bajando, que la inflación va bajando, pues puede haber un momento donde el,
el poder adquisitivo no se había compensado con los instrumentos tradicionales bancarios o los instrumentos de deuda de corto plazo, pero hoy sí, ¿no? Entonces, bueno, al final ese es nuestro segundo objetivo, superar la inflación, y a medida que más lo superemos es un crecimiento patrimonial, ¿no? Mientras estemos por debajo, obviamente va a haber una pérdida. Si es equivalente, pues vamos a estar prácticamente manteniendo el poder adquisitivo, y por encima vamos a estar superándolo y teniendo un crecimiento, ¿no? Entonces yo me enfocaría a esas dos cosas para efectos de entender bien el motivo de invertir. Hay factores que siempre van a estar presentes y siempre tenemos que tomar en cuenta. Uno es el tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente va ligado a esta pérdida de valor y también va ligado a nuestra vida. O sea, al final del día nosotros vamos perdiendo vida a lo largo del tiempo, en el sentido que no sabemos cuándo vaya a terminar, pero al final cada vez estamos más cerca de nuestro final, ¿no? Entonces, obviamente es una carrera en cierta forma contra el tiempo, donde tú tienes objetivos que te has planteado para tu futuro, y si no lo has hecho, pues es buen momento para hacerlo, porque de eso va a depender las decisiones que tomes con tu dinero. Si tu objetivo es de corto plazo, llámese menor a un año, pues bueno, tu tiempo y tus decisiones de inversión van a ir también apegadas a ese tiempo, ¿no? La inflación obviamente es esta pérdida del poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo, que se mide quincenalmente. Aquí en México lo hace el INEGI, en cada país lo hace una institución diferente, pero en todos los casos se va midiendo, ¿no? Esta es una práctica ya a nivel mundial. Obviamente no es lo mismo si tienes dólares, si tienes pesos, si tienes yuanes, si tienes lo que sea que manejes tú como moneda, ¿no? Y bueno, viene también la tasa libre de riesgo, que esta tasa libre de riesgo es cuánto te paga hoy el instrumento mejor calificado en tu país. Normalmente es un instrumento del gobierno de corto plazo. En México son los CETES, en Estados Unidos son los Treasuries, y pueden venir normalmente en plazos de 28 días o de un mes, y ahí van creciendo a un año y demás, ¿no? Pero vamos a pensar que esta tasa libre de riesgo es lo que te pagan de una forma garantizada, por decirlo así. Obviamente ya nos vamos a meter en cosas más técnicas, pero por concepto la tasa libre de riesgo es sin correr tú ningún riesgo, ¿cuánto te pagan? Esto es importante porque ese va a ser tu parámetro para decidir si corres o no más riesgo, si también puedes correr más riesgo por un tema de plazo. O sea, si vas al corto plazo, pues no vale la pena que arriesgues tu poder adquisitivo por tener esa certidumbre o incertidumbre, en cierta forma, de ganar un poquito más, ¿no? Y bueno, el nivel de riesgo va a depender precisamente de eso, ¿no? El nivel de riesgo es qué certidumbre o qué falta de certidumbre te puede dar un instrumento de lo que va a valer en el futuro. Si hoy yo compro una acción de Apple, de Google, yo no sé, no puedo garantizar, y nadie me puede garantizar qué valor va a tener en un año. Sí puedo ver históricos, puedo ver tendencias, puedo ver muchas cosas, pero al final la incertidumbre está ahí, y difícilmente hoy alguien me puede dar con una garantía el valor futuro de esta acción. Entonces, obviamente, eso es muy diferente a decir, oye, yo quiero invertir hoy en un papel gubernamental o en un pagaré bancario, que a lo mejor en un mes me garantizan una tasa equivalente al 9% anual. Obviamente me van a pagar solamente por el tiempo en el que yo estuve en este instrumento, que a lo mejor si es un mes, pues bueno, voy a dividir el 9% anual entre 12 meses. Técnicamente se hace por días, pero bueno, al final ese es el concepto. Entonces, este nivel de riesgo me va a ayudar a determinar qué instrumento es adecuado y cuál no es adecuado para el objetivo que yo estoy persiguiendo, ¿no? Aquí es bien importante que no perdamos de vista que los objetivos serán dos: mantener el poder adquisitivo de mi capital o de mi dinero que invertí, y por el otro lado, intentar hacerlo crecer. Si al intentar hacerlo crecer estoy elevando el nivel de riesgo, tú tienes que ponderar qué tanto puede afectarte esto para tus objetivos, ¿no? Entonces es importante que lo tomemos en cuenta, y son estos factores que siempre vamos a evaluar y vamos a mantener en la cabeza para tomar la mejor decisión posible. El plazo de maduración es muy importante porque cuando hablamos de maduración
a veces no entendemos bien que sí hay productos que tienen un plazo mucho más largo, aunque puedan presentar un buen rendimiento en el corto plazo. Podría ser el tema de capitales, ¿no? Invertir en bolsa, oye, pues es que yo veo que este mes subió 5%, ¿no? Mientras que si me voy con un CETE me va a estar pagando cerca del 0.8%, ¿no? Entonces, obviamente este riesgo o este beneficio te lo puede dar en el corto plazo, pero no significa que sea un plazo de maduración adecuado para ese tipo de instrumentos, ¿no? Normalmente todo lo que es capitales son plazos de maduración mucho más largos. También podría haber instrumentos de deuda de más largo plazo. Entonces, esto es bien importante porque nosotros tenemos que casar nuestros objetivos y el plazo de nuestros objetivos con el plazo de maduración de los instrumentos, ¿no? Si nosotros queremos a lo mejor tener un flujo mensual garantizado, pero por eso voy a poner un negocio, no es un plazo de maduración adecuado, ¿no? Si vemos un negocio, pues bueno, hay negocios que pueden tardar en madurar 5 años, 6 años, y por el otro lado, no vamos a poder ver ese flujo que necesitamos. ¿Y qué va a suceder? Que obviamente vamos a encontrar incongruencias en nuestra inversión con el plazo de maduración y obviamente con el instrumento que estamos utilizando. Si lo viéramos a lo mejor en términos más coloquiales, podríamos decir, si tú quieres en un año tener aguacates, pues tal vez tengas que comprar un árbol que ya tiene 1 o 2 años actualmente, sembrarlo y tal vez en un año ya te esté dando aguacates. Pero si estamos hablando de que tú lo quieres para un plazo más largo, pues tal vez un árbol de un año por costo equivale a 4 o 5 árboles pequeños de 6 meses, ¿no? Y si tú tienes esos 3, 4, 5 años para permitir esta maduración de estos árboles, bueno, pues a lo mejor en ese plazo, en lugar de que tengas un árbol que te dio aguacates desde el primer año, vas a tener 4 o 5 árboles que precisamente en 3, 4 años te van a estar dando aguacates. Entonces vas a tener obviamente un rendimiento mayor, ¿no? Pero es bien importante que tú estés consciente que el plazo de maduración es diferente y que no necesariamente es la mejor decisión para ti. Obviamente va a ir ligado mucho a tus objetivos. ¿Qué objetivo tienes con este dinero que estás invirtiendo? Cuando hablamos de liquidez, es también qué facilidad tienes para transformar este activo que compraste otra vez en dinero para que lo puedas ir a utilizar para cubrir o solventar tus gastos o cubrir tus necesidades. Entonces, una liquidez, por ejemplo, aunque obviamente las acciones tienen liquidez 48 horas, no significa que el plazo de maduración sea ese. Significa que lo puedes vender, pero también lo puedes vender por debajo de tu costo, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Cuando hablamos de liquidez, hablamos de esta facilidad nada más. No necesariamente significa que lo vas a estar vendiendo por un precio o un valor por encima de tu costo. Entonces, son conceptos diferentes que al final del día embonan y es donde nos permite tomar las mejores decisiones. Entonces, son factores que siempre están presentes, factores que siempre debes de tomar en cuenta y que nosotros en Círculo Alfa tomamos en cuenta precisamente para armar los portafolios personalizados, que esto, bueno, ya viene en el servicio de diseño patrimonial, donde ahí es donde analizamos en base a tu objetivo, precisamente plazos, nivel de riesgo, liquidez, cuáles son los instrumentos más adecuados para hacer la combinación correcta para precisamente, uno, garantizar que tu dinero se mantenga el valor a lo largo del tiempo, que si es el caso, busquemos crecimiento. Hay muchos casos en los que no buscamos crecimiento, simplemente buscamos estar lo más cercanos a mantener el valor. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor le estamos dando mayor ponderación a la liquidez y al nivel de riesgo, ¿no? Estamos reduciendo mucho el nivel de riesgo para darte un plazo de maduración y una liquidez adecuada y obviamente un nivel de riesgo bajo. Entonces, bueno, todo esto lo vemos en el diseño de portafolios, que también, si tú lo necesitas, con mucho gusto podemos ayudarte en una sesión personalizada. Pero bueno, continuando con esto, vamos a hablar obviamente ahora de qué instrumentos tengo para lograrlo, qué herramientas hay para hacer esto. Normalmente en el corto y mediano plazo, estamos hablando corto plazo, normalmente es menos de un año, mediano plazo podríamos decir que es menor a 3 años, ¿no? 3 años o menos, o de entre 1 y 3 le llamaríamos mediano plazo, donde sí podemos a lo mejor ser un poco más agresivos en el tipo de instrumentos, pero al final estamos siempre en la parte de deuda, ¿no? La parte de deuda, digo, vamos a hablar mucho
sobre los instrumentos de deuda más adelante. Va a haber una sesión específicamente para eso, pero los instrumentos de deuda normalmente ya traen una tasa pactada y si tú te mantienes hasta su vencimiento, lo más probable es que te la paguen, a menos que haya un quebranto del emisor. Pero normalmente cuando hacemos portafolios de estas características nos vamos por emisores de muy, muy alta calificación, que significa que tienen mucha certidumbre o tú tienes mucha certidumbre de que te vayan a regresar tu dinero más tus intereses, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de corto plazo, me gusta mucho hacer el ejemplo de un refrigerador. Si tú vas al supermercado y tú compraste lo necesario para esta semana, difícilmente vas a pensar en que te vas a consumir lo que compraste hoy dentro de un mes. Entonces, si pensamos que esto lo vas a consumir dentro de la semana, el instrumento o las herramientas más adecuadas para conservarlo es precisamente el refrigerador. Obviamente va a haber cosas aún en el refrigerador que se van a ir deteriorando, pero el deterioro es mucho más lento que si lo dejas a temperatura ambiente. Entonces, esto va a permitir que prolongues su nivel de calidad o la calidad del producto durante mayor tiempo. Entonces, que a lo mejor lo compraste el lunes para el domingo, a lo mejor lo vas a poder consumir sin ningún problema, no se te va a echar a perder, pero al final del día vas a tener esa posibilidad de comerlo rápido, ¿no? Vamos a llamarle liquidez. Vas a tener liquidez en estos productos en el momento que tú la necesites. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de este refrigerador porque ayuda también a entender que el nivel de riesgo es bajo, pero al final del día puede existir un deterioro en la calidad del producto, ¿no? Si tú dejas un producto por 3, 4 días en el refrigerador, aún así vas a ver cómo se va mermando, ¿no? En el mediano y largo plazo, que estamos hablando pues ya plazos superiores a los 2, 3 años, 5 años, 10 años, inclusive pensando en tu retiro, que a lo mejor puede ser en 20 o 30 años, hablamos ya de ese largo plazo. Y aquí me gusta utilizar el mismo ejemplo del refrigerador, pero ya estamos hablando del congelador. En el congelador sí podemos meter las cosas por un plazo mucho mayor, pero obviamente perdemos liquidez, que significa que si tú metiste carne, está congelada y te la quieres comer en 10 minutos, pues no es lo más recomendable, ¿no? Entonces hay mucha gente que comete estos errores y al tener objetivos de corto plazo, mete la carne al congelador. Y esto lo que hace es que al final es idéntico en el tema de inversión. Si tú quieres hacer líquido un instrumento cuyo plazo de maduración y cuya liquidez es menor, o vas a tener que bajar el precio demasiado, que vas a tener que descongelar esto a lo mejor en el microondas y te vas a ver a rayos, no va a tener la misma calidad que si lo dejas tener un descongelamiento paulatino, ¿no? Lo bajas a lo mejor al refrigerador, permites que ahí estés sentado un día y entonces sí vas a poder consumirlo, pero vas a tener que al final sacrificar un poco de liquidez, un poco de tiempo. Entonces esto hace que estos instrumentos sí te permiten tener o aspirar a un crecimiento patrimonial, ya salirte de ese juego de tus necesidades inmediatas. Y precisamente por eso creemos que es vital que antes de que inviertas a mediano o largo plazo tengas bien estructurado tu fondo de emergencia, porque precisamente va a ser, tengo mi buen stock en el refri, entonces me da tiempo para planear y ver que si necesito algo o veo que se me está terminando algo, puedo bajarlo del congelador, ¿no? Entonces esto me va a permitir hacer este proceso de manera paulatina y de manera correcta, cuando el mercado me esté dando estas alternativas de liquidez, pero a un buen precio, ¿no? Entonces, esto va a evitar que cometas errores muy comunes, más de lo que tú crees en el tema de inversión, que básicamente es eso, incongruencia en los instrumentos que utilizamos. Entonces, aquí es bien importante porque ya, ¿qué instrumentos tenemos ahora sí en el mercado que son o forman parte de este congelador? Pues bueno, está la deuda de mediano y largo plazo, capitales, que son acciones de empresas que normalmente cotizan en los mercados públicos, en la bolsa, inmuebles, empresas o negocios que tú estés haciendo, seguros, hay seguros dotales, seguros de vida que te permiten hacer un ahorro a largo plazo, pero tienen una cierta fecha de caducidad, de lo contrario te penalizan, ¿no? Entonces volvemos a esa falta de liquidez, ¿no? Tenemos inversiones alternativas, que en este tema de inversiones alternativas, por eso lo llamamos así. Puede ser desde arte, joyería, monedas, metales preciosos,
piedras preciosas, etcétera. Y tenemos también los instrumentos estructurados. Y estos instrumentos son un poco más sofisticados, tal vez ya los conoces, pero normalmente los conocemos como notas estructuradas, que es una combinación inclusive de instrumentos derivados y algunos otros instrumentos para crear una estrategia, ya sea apostándole a la alza o a la baja, pero con ciertos parámetros de apalancamiento y también ciertos parámetros de seguridad. Entonces, bueno, ya son instrumentos un poquito más sofisticados, pero también son muy comunes en un portafolio de mediano o largo plazo. Entonces, bueno, básicamente con esto cerramos de decir, bueno, ¿cuál es el concepto básico de invertir? Que es precisamente el intercambio de un activo a cambio de mi dinero. Los objetivos principales son mantener el poder adquisitivo de ese dinero que yo invertí o yo intercambié, y por el otro buscar ese crecimiento de mi patrimonio, ¿no? Por encima de la inflación. Luego para esto, bueno, analizamos los factores, qué factores tenemos que tomar en cuenta y luego qué herramientas tenemos precisamente para lograr esto. Entonces, bueno, pues con esto cerramos esta primera sesión del concepto de invertir y espero que te haya servido, que te ayude a clarificar conceptos y también que te permita abrir puertas a preguntas, a dudas, que investigues. Normalmente hay mucha información al respecto y también de manera personal nosotros podemos darte alguna consulta. Tenemos obviamente también el servicio de consultoría y mentorías, que pueden ser consultas básicas de 20 minutos a ya una asesoría más prolongada de 1 hora, donde tú puedes pues plantear qué asunto quieres tratar con nosotros, tomar alguna decisión importante, reestructurar tu portafolio o comprar o vender un activo o algo que te esté ofreciendo tu banquero. Con mucho gusto nosotros podemos ayudarte también ahí a rebotar ideas, a analizar el planteamiento y tomar una mejor decisión de inversión. Entonces, bueno, pues yo soy Ricardo Padilla, esto es el principio de tu camino como inversionista y espero que te haya servido y nos vemos para la próxima. Hasta luego.